muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Hoy tenemos a un gran invitado, alguien que yo aprecio muchísimo, lo admiro demasiado, y nos va a hablar de un caso que ha resurgido de entre sus cenizas y es el caso Colosio. Lo menciono así porque ya no está tan sobado este asunto y ahora resulta que se ha descubierto un segundo tirador y que no nada más fue Mario Aburto Martínez. Todo esto enmarcado en el 30º aniversario de estos hechos que enlutaron a México y que nunca se han esclarecido del todo. Bien, pues para hablar del tema está con nosotros Jaime Martínez Veloz, un político, un analista, un hombre que sabe de todas, de allá, vive particularmente en Tijuana, pero bueno, él viaja por toda la República y ahora se encuentra también en la Ciudad de México. Jaime, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Igualmente, Tony, es un gusto para mí y te agradezco mucho que me hayas invitado para platicar sobre estos temas. Jaime, A tus órdenes. muchas gracias. 30 años de lo que sucedió en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. No fue poca cosa, fue un asunto, como lo decía yo, que enlutó al país. Pero esto que está sucediendo y que desde el púlpito de la mañanera ha asusado López Obrador con no darle carpetazo al asunto, a pesar de que pues el propio hijo de Colosio pidió que indultara a Mario Aburto Martínez, el presidente dijo que no y que él seguirá con este asunto. Sin embargo, los mal pensados, como un servidor, y tú lo sabes muy bien, Jaime, pensamos que esto es una cortina de humo, pensamos que esto es un distractor, pensamos que esto lo hace López Obrador para evadir los temas tan importantes como la inseguridad o la falta de medicamentos o el colapso en el sistema de salud, entre muchas otras cuestiones. Jaime Martínez Veloz, tú que fuiste, pues, delegado de Sedesol en aquel momento, lo sabes mejor que yo. Cuéntame, Jaime. Mira, pues evidentemente sacar el tema en la forma en que surgió ahora como parte del debate público nacional, me parece que que es un atentado contra la inteligencia y contra la memoria incluso del propio Colosio e incluso contra las normas de convivencia que nos hemos dado los mexicanos. Hay acusaciones serias que hace el presidente de repente, señalando primero que el tema de la acusación que se le hace en Estados Unidos, a través de, bueno, el artículo que sacó Tim Golden y todo lo que dice expresa, que es el resultado o pereza, o es porque iban a sacar el tema de Colosio. Es una afirmación que él ha hecho desde la mañanera. O sea, ese argumento a mí me parece muy grave viniendo del presidente. Primero, a ver, los periodistas cercanos a T. Golden plantean que le pidieron al presidente su opinión con respecto al asunto que iban a publicar. Es decir, en la presidencia ya sabían de este tema. Segundo, el hecho de que el presidente de la República diga, fíjate por qué es tan grave desde mi punto de vista, afirme que el artículo que sacó Tim Golden y toda esta información es porque ellos iban a dar a conocer el tema del segundo tirador y que es en respuesta a la investigación que ellos realizaron sobre Colosio. Entonces, va implícito una acusación muy seria de parte del presidente de la República hacia, cuando menos, dependencias de un gobierno del exterior. O sea, es decir, él está diciendo al presidente de la República que dado que ellos iban a sacar y sabían que había información sobre el caso Colosio, sobre el segundo tirador,
Entonces, las organizaciones públicas de investigación de Estados Unidos sacaron esta información a través de Tim Golden para desviar la atención de Colosio. A Es ver, decir, esa resolución. Jaime, me estás diciendo que el mismo presidente dice que estas acusaciones muy serias de que está implicado en el crimen organizado se dieron y las lanzó Estados Unidos para desviar la atención del caso Colosio. Suena tan absurdo. Tú sabes mejor que yo de estas cosas. Cuéntame, por favor. A ver, si eso lo dices tú o lo digo yo, lo dice un ciudadano cualquiera, pues no hay ningún problema. Pero lo está diciendo el presidente de la República, ¿verdad? Entonces resulta que el problema es más complejo de lo que él aparenta. O sea, no está en un meeting, no es un líder de la oposición, es un, es un responsable de la política republicana de este país. Entonces, él está haciendo una aseveración que a mí me parece muy grave, muy riesgosa y con consecuencias, pues, graves para el país, eh, porque está tratando de darle una explicación como si fuera un dirigente opositor ante una acusación de un X gobierno. No, hermano, es un asunto muy serio. O sea, tú eres el presidente de la República y está diciendo que esa información que publica un periodista, que es el resultado de una investigación, es porque tú vas a dar a conocer el caso Colosio. Esto entonces está implicando que el gobierno norteamericano es quien estaría interesado en desviar la atención del caso Colosio. Yo le pregunto a Andrés Manuel, o sea, él es un hombre que representa a la República, no es un dirigente macuspano, un dirigente social, es un hombre que representa las instituciones de la República. Es Oye, un caso muy grave. Jaime, pero lo dije desde un principio, mayor distractor que desempolvar el caso Colosio, bueno, ¿no? O sea, ahora resulta que voltea la tortilla, digo, para variar y no perder la costumbre. Pero dime una cosa, ¿qué tan cierto es lo que se está diciendo sobre el caso Colosio, sobre este segundo tirador que tiene una historia que tú te sabes? Jaime. Bueno, digo, para empezar, yo creo que es un distractor, ¿verdad? Pero suponiendo sin conceder que hubiera toda una investigación al respecto, bueno, hay elementos que señalan y que el propio presidente debe responder. Para empezar, la persona que acusan como segundo tirador, ex agente del CISEN, estaba en el evento con una credencial como reportero del diario que era propiedad de Jaime Bonilla, el íntimo amigo del presidente, del diario Baja California. Incluso te lo digo porque ahí están las declaraciones en los libros oficiales que publican la investigación sobre el caso Colosio, en donde mandan llamar al director del periódico, donde un ex senador cercano a Jaime Bonilla y actualmente diputado local por Morena en Baja California, da a conocer al director del periódico que han atrapado a una persona que trae una credencial como reportero del diario, que Bonilla. Entonces yo le pregunto al presidente, ¿ya le preguntó a Jaime Bonilla cómo está esa relación? Eh, ¿Por qué lo va ahí? Bonilla ha dicho que incluso que Lomas Taurinas es un matadero. Es decir, él mandó a un empleado de él al matadero a hacer qué? Una credencial de él. Entonces, yo creo que se disparan en el pie. No tiene ni pies ni cabeza esta afirmación que hace el presidente. Por donde quiera que lo veas, termina enredándose. O sea, yo creo que el presidente ha perdido la capacidad de establecer mecanismos que le permitan dosificar su actividad política y de repente él mismo se mete en callejones sin salida. A ver, Esta Jaime, pero me estás diciendo entonces, ¿hubo o no hubo un segundo tirador? ¿O se saca de la chistera este dato para seguir llevando agua a su molino, para desviar la atención efectivamente? ¿No existió este segundo tirador o de qué se trató? Bueno, es la segunda vez que sacan el tema del segundo tirador. El primer segundo tirador habían acusado a Otón Cortés, porque en aquel momento
ese personaje, bueno, ya falleció, era un joven muy noble incluso como ser humano, trabajaba en el PRI. Yo lo que digo y lo que he visto en estos 30 años es que conforme se pongan las cosas, el caso Colosio ha sido utilizado por la gente en el poder para tratar de vincular o de enfrentar, descalificar o perseguir a enemigos de carácter político. No hay en ningún momento la decisión de llegar al fondo, incluso todos ellos o los que han planteado realmente asuntos con respecto al caso Colosio han llevado a cabo alguno de los planteamientos que Colosio le hacía a la nación. Te lo digo yo con la autoridad moral que me da haber podido construir o participar en la construcción de un proceso de negociación para firmar la paz en Chiapas. Por cierto, hace 28 años, este día, 16 de febrero de 1996, firmamos los acuerdos de paz en materia de derechos y cultura indígena entre la delegación del gobierno y de el EZLN, y era un asunto que a Colosio le importaba mucho, e incluso a mí me pidió notas sobre el tema, siendo el candidato sobre el tema de Chiapas, yo se las di, y haber firmado la paz, de alguna manera, me parece que fue una contribución a construir una de las salidas de uno de los problemas que planteó Colosio, por ejemplo, el 6 de marzo. Pero de ahí en más, todos los que tratan, y el tema Colosio, como es el caso del presidente actual, o sea, lo utilizan para manosearlo, nada más. Dice que, bueno, y ahora, y otra cosa, ya se ha retractado, ¿eh? Porque él sabe las implicaciones legales. Él dice que es un asunto que no lo va a dejar y que porque es un asunto de Estado. Pero a ver, una cosa es que es un asunto de Estado, y en ese Estado la Fiscalía tiene autonomía. O sea, no actúa a petición, en este caso, del poder del presidente de la República. Debería actuar por convicción y en forma profesional. Ahora ya ha dicho, ahora yo creo que reconociendo la gravedad de sus palabras, ha dicho que la Fiscalía ha actuado a petición de los familiares de Aburto, no a petición de la Presidencia de la República. Oye, Sí, yo creo, Jaime, déjame que te plantee yo esto. Y sacar a colación a Genaro García Luna, cuando yo no sé qué edad tendría en aquel momento, pero, ¿qué pitos toca en este negocio Genaro García Luna? O sea, vaya, es quizá como cuando pregunta cuánto gana Loret o este tipo de afirmaciones ya, desgastadas, aburridas, ¿no? Predecibles. Cuéntame. no, pues por eso te digo, es un atentado contra la inteligencia. Es decir, yo no sé el señor García Luna cuántos delitos haya cometido en su vida, pero lo que sí lo que se ve que es cierto es que hay una coartada se está utilizando el caso de García Luna como una coartada para desviar la atención sobre temas fundamentales que vive este país. Entonces, las autoridades norteamericanas son muy fregonas cuando acusan a García Luna, pero cuando sacan datos del actual presidente, entonces ahí sí están metiendo en temas. Oye, Jaime, pero a mí lo que me sorprende es, efectivamente, es un atentado a la inteligencia, mezclar a García Luna con el caso Colosio. A eso es a lo que voy. O sea, ni al caso. ¿O qué me dices tú? No, claro, es decir, está demasiado eh, eh, Bizarro, bizarro, rocambolesco. todo eso, churrigueresco, barroco, es decir, es algo, yo no quiero esculpar a nadie ni culparlo porque no soy juez, pero lo cierto es que me parece a mí toda una jalada, por no decir otra cosa, que Te han queda, sacado un y tema de esta manera. te quedas corto, Jaime. Te quedas corto. La verdad es que esto es una cuestión que no le ha salido como él quisiera, porque, bueno, tal vez sí, porque estamos hablando incluso de ello, ¿no? Estamos haciendo este programa, pero habrá quien crea estas afirmaciones, porque el hecho de que el hijo de Colosio salga a decir, oiga, ya por favor, no utilice el nombre de mi padre, no utilice el caso
de mi padre que sigue lacerando a esa familia, ¿no? Principalmente, y reitero, repito, a todo el país, a pesar de los 30 años que han pasado, y le valió que el propio, qué poco respeto creo que le manifestó al hijo de Colosio. Claro. Mira, yo soy muy amigo de Luis Romeo Colosio, el hermano mayor de Colosio. Él fue delegado del Infonavit allá en Baja California. Me tocó hacer varias gestiones con él ahí para los trabajadores gastronómicos de Tijuana. Entonces, a mí me parece que bueno, esa familia, como todas las familias, merecen respeto. O sea, ellos vivieron en carne propia un tema durísimo, para que ahora cualquier persona quiera utilizar un tema de esta naturaleza que duele en el alma, duele en el fondo al país, pero también en mucho y en gran medida a la familia. Entonces, ¿qué necesidad de sacarlo hoy, precisamente, que estamos en un proceso electoral? Pero además, otra cosa, sacarlo de esa manera. Él mismo, te insisto, a ver, está haciendo una afirmación categórica que puede ir a los tribunales internacionales. Está diciendo, información que sacó Tim Golden, producto de la información que se produjo en las dependencias gubernamentales norteamericanas, salió debido para desviar la atención sobre el tema del caso Colosio. Entonces, implica que esferas del gobierno norteamericano están vinculadas con un tema de esta envergadura. Es lo que No, él no, me está no. diciendo. Jaime, suena bastante ridículo. O sea, híjole, yo de verdad no dejo de sorprenderme a pesar de que pues, ha sido reiterativo el discurso, ¿no? La retórica, ¿no? El discurso de López Obrador, ¿no? De ricos contra pobres y fifís contra conservadores, etcétera, etcétera. Y estas cortinas de humo, yo ya he tratado ese tema aquí. Ya he tratado que la mañanera dejó de ser un ejercicio de rendición de cuentas para convertirse en todo, en un show matutino, mañanero, ¿no? Cómico, mágico, musical, como la carabina de Ambrosio, ¿no? Que realmente ya no sirve para nada positivo, pero sí para denostar a los opositores, criticar a la prensa, a la UNAM, criticar a los científicos, a la clase media y a todo el que no piense como López Obrador. ¿Estás convencido entonces, Jaime, ya llegando al final de esta transmisión, de que es un distractor y de que no aporta nada esta discusión del caso Colosio en los términos que lo plantea López Obrador? Estoy totalmente de acuerdo con esto, con lo que dices, pero te voy a decir otra cosa. Muy grave para Andrés Manuel, ¿eh? Muy grave. Un día me gustaría llevarlo a una cantina allá de Guadalajara, de Tuxtla Gutiérrez, donde vi una leyenda. Dice, el hombre es dueño de sus silencios y rehén de sus palabras. O sea, lo que ha dicho López Obrador, tratando de desviar la atención con este tema de Colosio, a mí me parece muy grave. Porque está diciendo que dependencias del gobierno norteamericano se están metiendo en México para desviar la atención sobre el tema del caso Colosio, lo que implicaría que el gobierno norteamericano o esferas del gobierno norteamericano en este caso. Eso me parece muy grave. Aunque él tenga la intención solamente fuera de desviar la atención, pues ahora resulta que con sus palabras, algún día lo podrán llamar a cuentas para decir, a ver, ¿cómo es Jaime, eso que nosotros queremos desviar la atención? Jaime, es muy grave, como bien lo dices, porque ya no mide sus palabras, no mide lo que puede implicar sus argumentaciones. Pues lo ha hecho con España, lo ha hecho con Estados Unidos, lo ha hecho con todo lo que se le ocurra, porque es un gobierno, hay que decirlo, bueno, hay que reiterarlo, es un gobierno de ocurrencias y por algo el país está como está, pero nada va a desviar la atención de las acusaciones de narcotráfico o de estar vinculado con el crimen organizado este régimen y dicen, pues, estas investigaciones que has mencionado desde las entrañas de la Unión Americana de Estados Unidos, acusando estos vínculos. Y nada va a desviar la atención de eso y ni siquiera que hable del caso Colosio o que hable de lo que hable. O no sé que tú me digas ya finalizando esta entrevista, Jaime, que tanto agradezco.
Es una expresión de la desesperación que trae. Es decir, su gobierno es un fracaso, ante la historia es un fracaso. Los compromisos que estableció se fueron al bote de la basura. Lo que caracteriza a su gobierno, te voy a decir, es la incongruencia. Un día te planteó no al ejército y sin embargo el ejército está hasta en la sopa. Un día te planteó cumplir el tema de los derechos indígenas y hoy ha mandado una iniciativa totalmente desnaturalizada, tratando de justificarse en un tema donde ha incumplido. Planteó que dice que es el gobierno más antineoliberal que ha habido en la historia de la República, y yo digo que Andrés Manuel ha sido más neoliberal que todos los presidentes juntos. Las 10 familias más ricas de México, por ejemplo, en los 3 últimos años tuvieron de utilidades, solamente utilidades, más de 100 mil millones de dólares, las cuales en el 94, entre todas ellas, incluyendo Carlos Slim, no reunían 10 mil millones de dólares. Es decir, la desigualdad se ha incrementado con el gobierno de Andrés Manuel. Dijo que el seguro popular ni era seguro, ni era popular, y es como cuando tú tienes un techo que se está goteando, en lugar de tapar las goteras, tumbas el techo, y es lo que hizo. Entonces, hoy la gente tiene que comprar sus medicinas. Entonces, yo creo que Andrés Manuel, el gran fraude al que tanto alude Andrés Manuel del 2006, no es el fraude que dice que le hicieron. El fraude se llama Andrés Manuel López Obrador. Qué fuerte, El, qué fuerte, Jaime, y viniendo de ti, que eres un hombre que sabe, que eres un político que no se cuece al primer hervor y a quien yo tengo que agradecerle infinitamente esta entrevista. Jaime, sabes lo mucho que te aprecio, lo mucho que te considero y lo mucho que agradezco esta entrevista y que compartas con nosotros tus conocimientos. Gracias, Jaime Martínez Veloz. muchísimas gracias. Al contrario. Gracias. Bien, pues fue lo que ustedes escucharon de voz de alguien que vivió muy de cerca el caso Colosio, de alguien que vive en Tijuana, por cierto, y que pues se dedica a estos menesteres de la vida pública y política del país y al cual le deseamos mucha suerte en sus próximos proyectos como legislador, que seguramente ahí estarás, mi querido Jaime. Bien, llegamos al final de esta transmisión. Esto fue En la Llaga, la revolución del debate. Compartan el video, por favor. Denle like. Suscríbanse. Esta fue la revolución del debate en la Llaga. Yo soy Tony Aguirre. Hasta la próxima. Gracias.